Y empezamos. Ok, entonces estamos en Classroom, en la clase Técnicas de cierre, y aquí vamos a ver la presentación del día de hoy. Este curso de Técnicas de cierre nos va a ayudar a identificar pues cierres poderosos y cómo aplicarlos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los que cierran y los que casi cierran? De entrada, la técnica que estamos aplicando. El hecho de hacer todo nuestro proceso con una estructura y una técnica nos va a ayudar a poder tener mejores resultados. Cuando no hacemos las cosas de la misma forma, es difícil que identifiquemos en qué nos estamos equivocando o qué podemos perfeccionar, de tal forma que al hacer hábitos y al hacer las cosas de la misma forma, pues esto nos ayuda a tener buenos resultados. Entonces, las técnicas de cierre, algo súper importante, se aprenden y las tenemos que hacer conscientes. Muchas veces, inconscientemente, podemos aplicar sensibilización o simplemente por intuición, pero eso no quiere decir que estemos llevando una estructura y que eso nos vaya a ayudar a hacer un cierre. Estas técnicas de cierre lo que nos van a ayudar es a que la gente tome ya la decisión de adquirir o no nuestros productos de acuerdo a todo el análisis de necesidades que hemos hecho. Y que como sabemos, pues los productos que nosotros comercializamos siempre son buenos para los clientes. Es difícil de repente que el cliente entienda la necesidad de un seguro o le dé prioridad en sus gastos. Y pues bueno, aquí lo que vamos a ver son todos este tipo de cierres poderosos. Algo súper importante es tomar el control haciendo preguntas. Nosotros tenemos que hacer las preguntas específicas que nos llevarán a tener el resultado deseado. El silencio. No le tengan miedo al silencio. Cuando un cliente se queda callado, puede ser porque está pensando todo lo que tú le acabas de explicar. Entonces, no le tengan miedo al silencio. Créanme que su cliente va a estar mucho más incómodo del silencio que ustedes. Cuando aprendan a manejar esa parte de en qué momento hablar, en qué momento dejar que tu cliente hable, en qué momento incluso crear ese silencio incómodo para que tu cliente recapacite y diga, sí lo quiero porque ya entendí que es una necesidad que debo de cubrir. Y es súper importante que aprendan a controlar esa parte de los silencios, dejar que tu cliente hable. Y por eso tenemos dos oídos y una boca para escuchar a nuestro cliente, escuchar lo que nos quiere decir, hacer preguntas abiertas. Intenten hacer preguntas abiertas de tal forma que nuestro cliente sea quien hable la mayor parte del tiempo. En un análisis de necesidades, lo que hacemos es conocer las necesidades del cliente y por lo tanto necesitamos que el cliente hable. Cuando lo volteamos y hacemos más una presentación, estamos presentando el producto y por lo tanto tampoco van a poder aplicar ninguna técnica de cierre de las que vamos a ver ahorita. Entonces, al dejar que el cliente hable, el cliente les va a dar todos los argumentos eh, para poder aplicar estas técnicas de cierre exitosas, ¿va? Eh, y esta última frase es bastante importante. Si lo decimos nosotros, si yo digo en una presentación, este producto te va a servir para esto y esto y esto, probablemente el cliente lo identifique como que no es cierto. Pero si tu mismo cliente te lo dice porque lo está sacando por conclusión, por la forma en la que tú le presentas y le haces preguntas, eh, el cliente va a asimilar que la información es cierta.
¿Alguien podría darme un ejemplo de esto? ¿Qué tipo de pregunta podrían hacerle a sus clientes como para que ellos mismos identifiquen que esa aseveración es verdad respecto a lo que nosotros hacemos en cuanto a seguros? ¿Qué preguntas se les ocurre? Ayúdenme a poner sus audios si alguien tiene algún ejemplo o si no tienen un ejemplo, si tienen duda de cómo lo harían. Rose, ¿pusiste tu audio? Ya no te escucho. Ok, vamos a ver algunos ejemplos mientras se animan a darme un ejemplo. A ver, Analí. Por ejemplo, cuando preguntas, sobre todo a las personas que son solteras, ¿no? Por ejemplo, cuando preguntas, ¿quién es tu dependiente? Y que la persona te dice que no tiene dependientes y entonces tú le lanzas la pregunta de decir, ¿qué pasaría si tú sufrieras un accidente o una enfermedad que no te permitiera seguir trabajando? O sea, como para hacerle entender que él es su propio dependiente. ¿Más o menos a eso te refieres? Sí, y ese fue un buen ejemplo, Analí. Igual también podrías plantearlo de esta forma. Si el día de mañana tú perdieras la capacidad de trabajar, ¿cómo podrías mantener tu estilo de vida? Y ya ahí el cliente te dirá, no, pues no podría porque yo soy quien genero ingresos y yo pago todas estas cosas y no podría mantener mi estilo de vida. Entonces, él te lo está diciendo, por lo tanto ya es cierto, ya tiene ya identificó una necesidad que tenía, no le estamos creando necesidades, la necesidad ya la tenía, solamente se lo estamos señalando. Esta necesidad ya existía, solo que probablemente tu cliente no la había hecho consciente, no había identificado que eso podía ser un riesgo potencial. ¿Va? Otras preguntas, pues también podría ser, pensando en el seguro de vida, ¿alguna vez has conocido a alguien que haya utilizado su seguro de vida? Probablemente si conoce a alguien o alguien que haya utilizado su seguro de gastos médicos, eso es mucho más común. Y en ese momento se vuelve cierto lo que te está diciendo la persona. Ahora sí, vamos a empezar a ver eh, algunos ejemplos específicos de técnicas de cierre. Esta primera técnica que se llama cierre prueba, lo que nosotros buscamos es tener varias aprobaciones previas antes de entrar al cierre. Y este cierre prueba es un poquito el estar buscando sís, que tu cliente te diga que sí, tienes varias aprobaciones pruebas. Y aquí lo pueden ver en los diálogos que tenemos por ciclo de venta. Tenemos un documento de diálogos de todo el ciclo de venta. Alberto, si me ayudas a buscarlo para que lo proyectemos ahorita que terminemos esta parte, para que vean cómo entra este cierre a prueba con estos diálogos. Pero un ejemplo sería, una vez que yo hice mi análisis de necesidades, acuérdense que en el análisis de necesidades identifiqué todas las cosas que el cliente puede tener riesgo o que para él son importantes. O sea, para su cliente es importante tener un retiro digno. Supongamos que tenemos un cliente que tiene, por ejemplo, yo tengo una clienta que tiene un abuelo que tiene 95 años. El abuelo compró terrenos, construyó, los renta, vive muy cómodamente a sus 95 años. De hecho, es de las pocas familias que podrían incluso heredar algo. ¿Y qué es lo que te está diciendo ese cliente? En este caso que les estoy platicando, lo que te está diciendo ese cliente es que admira a una persona con ese estilo de vida en su retiro. Entonces, un cierre prueba, donde estamos buscando varias aprobaciones, le diríamos al cliente, una vez que le presenté la propuesta,
Esta propuesta cubre la necesidad de retiro que me expresaste. Sí. Con esta propuesta te sentirías tú cómodo para poder tener un futuro como el que tiene tu abuelo en el que no dependas de tu familia. La respuesta tendría que ser sí. Esta propuesta se ajusta al presupuesto que tú me diste, el presupuesto que identificamos en la primera sesión, que eran 5,000 pesos mensuales. ¿Estás de acuerdo? Sí. Ese es un cierre prueba, te está dando varias afirmaciones. Tú querías que tu producto fuera flexible y en el momento que tengas alguna emergencia puedas hacer un retiro y no tenerte que esperar 10 años. Este producto tiene esta flexibilidad. ¿Estás de acuerdo? Sí. Eso se llama cierre prueba y la idea es tener bien preparada esa información de tal forma que programemos a nuestro cliente en positivo y nos esté dando varias aprobaciones antes de cerrar, lo cual naturalmente nos llevaría a un sí. Si tu cliente te está diciendo que sí, que sí, que sí, que sí a todas las aseveraciones que tú estás haciendo, sería poco probable que le digas, de acuerdo, entonces, ¿te parece si empezamos el proceso de la solicitud? Te va a decir que sí, porque ya todo lo que le dijiste, todas las objeciones que incluso él te había puesto desde la primera cita, tú ya las cerraste, ¿va? ¿Cómo cerraría una objeción? ¿Qué pasa si no lo puedo pagar? Eso te lo dijo desde la primera cita. ¿Qué pasa si de repente me quedo sin trabajo? Entonces, en el cierre hablamos de, porque esa es una inquietud que te mostró el cliente al inicio. En el cierre lo que le vamos a decir al cliente es, a ti te preocupaba que si algún día pierdes tu ingreso por un tema de trabajo, no pudieras pagar este plan, este proyecto. Este proyecto tiene la flexibilidad de que si no lo pagas, no pasa nada, tu ahorro se mantiene, tu protección se mantiene porque se va a tomar del mismo fondo. ¿Estás de acuerdo? Sí. Entonces, agarras la objeción que te está poniendo el cliente desde la primera sesión o en la segunda sesión cuando le estás presentando la solución, y por eso es súper importante estar al pendiente de cada palabra que te dice el cliente. Por eso decimos oídos bien abiertos, bien atentos, y de tal forma que podamos usar esas objeciones para nuestro cierre prueba. ¿De aquí tienen alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Alguien la ha usado alguna vez? ¿No? Ok. Cierre por conclusión. Aquí hacemos que nuestro cliente llegue a la conclusión de que lo quiere y lo necesita. Por ejemplo, ¿por qué te gustaría proteger los estudios de tus hijos? Ah, bueno, pues me gustaría porque creo que es muy importante la protección, que la educación, que mis hijos tengan una educación universitaria. O sea, formular preguntas que nos lleven a que nuestro cliente concluya el por qué si quiere el producto. Hablando de retiro, ¿a ti te gustaría, si tu cliente te dijo que le gustaba viajar, ¿a ti te gustaría continuar viajando en tu retiro? ¿A qué lugares te gustaría ir? Entonces, haces preguntas abiertas donde tu cliente pueda explayarse y llegue a la conclusión de que el producto que le estamos ofreciendo, la solución que le estamos ofreciendo, es lo ideal para él. Entonces, cierre por conclusión. Doble alternativa, y esta la utilizamos en todas las fases del proceso. Doble alternativa o alternativa inevitable. Seguramente los que ya cursaron su curso de CIA, y por aquí veo a varias personas que ya lo cursaron. Alma, no sé si ya cursaste el curso de CIA, y Reina, creo que lo acabas de cursar, ¿verdad?
Ok, Sí, sí, gracias. perfecto. ¿Te acuerdas de la alternativa inevitable para las llamadas? Sí, en esa llamada, tú cuando estás estableciendo bueno, el día de la cita, tú das dos opciones, tanto de día y de hora, para que la persona no tenga alternativas de decir, no, pues no puedo y demás. Tú le das las alternativas y tiene que escoger una de ellas. Exacto. Exactamente. Esa es una técnica bastante buena porque nuestra cabeza usualmente piensa que tienes la opción A y tienes la opción B, y a menos que en verdad no pueda tu cliente en esos horarios que le dijiste, hablando de llamadas, te va a decir que no puede o te va a proponer una hora diferente, un horario diferente. Yo siempre les recomiendo, en el caso de las llamadas, dar una opción en la mañana y una opción en la tarde. ¿Cómo ves si nos vemos el martes a las 12 o el miércoles a las 5 de la tarde? ¿Qué te queda mejor? Entonces, le estamos dando dos opciones a nuestro cliente. Eso se llama alternativa inevitable. Ahora, ¿cómo la aplico en un cierre? La alternativa inevitable. En el proceso que nosotros aprendemos en CIA, en la carrera inicial del asesor, que Alma, estoy viendo que tú todavía no tomas IA, no te preocupes, lo vas a ver y vas a aprender todo este tipo de técnicas. Entonces, en la alternativa inevitable o doble alternativa, la tenemos que ir preparando desde que empieza mi proceso. Entonces, en el análisis de necesidades, yo le digo a mi, yo le digo a mi cliente, una vez que voy a terminar mi sesión, para poder sacar la prima objetivo, una de las opciones es decirle a mi cliente, generalmente mis clientes invierten entre el 7 y el 10% de su sueldo. En tu caso, ¿con qué cantidad te sentirías cómodo pensando en estos rangos, entre el 7 y el 10% de tu sueldo, para que hagamos un ejercicio? Pues mira, mi sueldo son 20,000 pesos al mes. El 10% son 2,000 pesos, ¿va? Entonces yo creo que me sentiría cómodo con esos 2,000 pesos y de repente podría poner algo adicional con aguinaldos, fondo de ahorro, bonos, etcétera. Perfecto. ¿Cómo ves si te hago una propuesta con los 2,000 pesos de base y otros 1,000 en caso de que los puedas poner en estos espacios? Está perfecto. Eso lo estás preparando desde el análisis de necesidades. ¿Para qué? Para que cuando llegues al cierre puedas presentar la doble alternativa. Aquí está tu propuesta con 2,000 pesos mensuales, que fue lo que hablamos desde la primera sesión. Y esta segunda propuesta considera que puedas hacer aportaciones adicionales de 1,000 pesos más durante el transcurso del año en diferentes momentos, cuando te llegue tu aguinaldo, cuando te llegue tu fondo de ahorro, cuando te llegue algún bono. ¿Va? Alternativa inevitable. Y ojo, ¿ya vieron cómo le estoy preparando desde el análisis de necesidades? Todas las técnicas de cierre las vamos a preparar en todo el proceso. Si yo solo llego al final del proceso a querer ver con qué técnica de cierre voy a llegar, va a ser difícil que aplique alguna porque no me preparé antes, no hice un proceso previo para poder llegar y presentar mis alternativas. ¿Va? ¿Alguien tiene alguna duda de esta? Ahorita vamos a ver cuál les gusta más. La verdad es que tenemos muchas. Ok. A ver, estoy viendo algunas preguntas. Ninguna duda, gracias. Ok. Cierre amarre. Esta técnica de cierre es bastante interesante. Y como podrán ver, lo que estamos viendo en este tipo de sesiones es como cada vez profesionalizamos mucho más nuestra venta. A medida que nosotros profesionalicemos nuestro proceso, va a ser mucho más fácil tener cierres,
¿va? Porque lo estamos haciendo con una estructura donde identificamos qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, dónde, dónde tengo que reforzar, qué puedo ajustar. Entonces, el cierre amarre es poner un estímulo positivo siempre al final de cualquier frase. Decir, ¿verdad? ¿No crees? Cierto. Volvemos otra vez a el proceso desde el análisis de necesidades. Puedo ir preparando mi cierre amarre y también puedo ir identificando con qué cierres mi cliente se queda más a gusto o se siente más a gusto. Entonces, supongamos que yo estoy en un análisis de necesidades y identifico que mi cliente es una de esas personas que le gusta trabajar, que no le gusta depender de nadie, que quiere estar viviendo su retiro tranquilo, sin depender de la familia y nadie, ¿no? A diferencia de, esta anécdota me da mucha risa, alguna vez estuve en una cita con un cliente y estábamos hablando del retiro y era una clienta que me decía que pues el retiro de sus papás, en este caso su mamá, pues estaba garantizado porque tuvo como 8 hijos, entonces entre los 8 hijos cuidaban a la mamá. Si tú identificas un cliente así, que está planeando su retiro teniendo muchos hijos, pues vas a tener cierta comunicación en ese sentido, muy diferente a la que podríamos tener. Y, por ejemplo, Oscar, tú que estás tomando el curso de Enneagrama, ¿cómo ves que podemos identificar este tipo de preguntas de acuerdo al perfil enneagrámico? Y les explico, mientras piensas tu respuesta, Oscar, ¿qué es el enneagrama? El enneagrama es un curso que nosotros damos también en la promotoría. No es parte de la malla curricular de lo que estamos viendo cada semana, es un curso adicional. Y es un curso para identificar la personalidad de nuestros clientes y en función de su personalidad poder hablar en ese mismo idioma. Y pues esto cambia muchísimo de acuerdo a los estilos de personalidad de los clientes. Entonces, Oscar, si andas por ahí, si nos puedes dar un ejemplo de lo que has visto en Enneagrama. Claro, si es una persona, por ejemplo, muy estructurada, numérica, que es más de análisis, ¿no? Que se basa más en la racionalidad de las cosas, pues el amarre tendría que ir ligado a decir, a ver, ¿estás de acuerdo que con esta inversión de X dinero a X plazo, con una tasa de interés del X% vas a lograr tu meta de tantos millones? Que te va a dar una renta vitalicia de 30,000 pesos mensuales. Entonces ya irlo llevando a que con la racionalidad él vaya amarrando la respuesta o que vaya identificando que sí está cumpliendo sus necesidades. Claro. Así lo vería. Sí, o otra persona que se mueve desde el sentimiento, pues a lo mejor decirle, oye, ¿estás de acuerdo que con este programa vas a poder llegar a los 18 años con tu hijo a su graduación y vas a ver cómo le están entregando su diploma? Algo así. Exacto. El concepto está perfecto, Oscar. Aquí el cierre amarre, la idea es poner un estímulo positivo al final. Entonces, todo lo que dijiste está increíble, simplemente reforzar el estímulo positivo al final. Es lo que estabas diciendo ahorita. ¿Estás de acuerdo que con este proyecto vas a llegar a los 18 años de tu hijo y lo vas a ver caminando hacia el podio a recibir su diploma de la universidad? ¿Te gustaría eso, verdad? Entonces terminas con un estímulo positivo. Estaría increíble que llegara ese momento, ¿cierto? ¿Te gustaría ver algo así? ¿No lo crees? Entonces, el cierre amarre es siempre cerrar con una
frase positiva para que esa frase que dijimos tenga un estímulo positivo al final. ¿Va? Entonces, ese es el cierre amarre, donde siempre tenemos un estímulo positivo al final. ¿Cómo podríamos aplicar el cierre amarre desde la realización del ADN? Y pensando en el ejemplo que ponía Oscar de una persona con un carácter como muy analítico, sumamente numérico. Cuando lo estoy sensibilizando, también puedo aplicar estas técnicas de amarre, estas técnicas de cierre, amarre. ¿Qué le puedo decir a mi cliente? ¿Estás de acuerdo que el 90% de las personas no planean su futuro? ¿No crees? ¿Va? O el 70% de los mexicanos no tienen un retiro, un esquema de retiro, ya sea IMSS o ISSSTE, ¿cierto? ¿Verdad? O sea, como reforzar esas frases para que al cliente le quede más, más en la mente, ¿va? Y todavía no estamos cerrando, y estamos preparando nuestro cierre con este tipo de preguntas desde el análisis de necesidades. Ahora, cierre, amarre, invertido. El cierre, amarre, invertido es muy sencillo, simplemente es al revés. Entonces, el estímulo positivo va al inicio. ¿Va? Entonces, aquí vamos a aplicar ¿verdad que estamos muy preocupados porque la mayoría de las personas no piensan en su retiro? ¿No crees que en esta pandemia se ha visto que muy pocas personas tienen un seguro debido de gastos médicos? Lo cual es muy evidente ahorita en la pandemia, y tenemos muchos números de la AMIS, que es la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, con las personas que están cubiertas con un seguro, ¿no? Y eso lo vemos cada semana en nuestra junta semanal. ¿Alguna duda del cierre amarre y cierre amarre invertido? El invertido es muy sencillo, simplemente es al revés. Pones la afirmación positiva al inicio. Ok, vamos a pasar al cierre puercoespín. Contestas una pregunta con otra y pasas a la solicitud. Si te detiene el cliente, vas a contestar. ¿Alguna vez les han hecho esto? Esto es hasta un juego de niños, ¿no? Que te dicen una pregunta y tú contestas con otra pregunta. Entonces, el cliente te dice alguna objeción. ¿Alguien tiene alguna objeción de esas que les dicen sus clientes seguido en un cierre? A ver, piensen en una objeción, en algo que les haya dicho sus clientes, cualquiera de sus clientes. O si no lo piensen en un cliente, a ver, Marquito, ¿alguna objeción? Hola, Pam. Sí, normalmente he escuchado la de ahorita no es un buen momento para mí, podemos dejarlo para un par de meses o a final de año, o ya cuando se va muy lejos, al final para el próximo año, ¿no? O sea, es como posponer la decisión para más adelante. Ok, ¿cómo contestarías con otra pregunta? Pues ese es el tema, que a veces no se me ocurre qué preguntar. Ok, a ver, Ajá. ahí te va un ejemplo, y justo lo que yo te recomendaría es que te prepares pensando en cómo viste al cliente y qué te dijo desde la primera cita para que tú apliques estas técnicas al final. Entonces, si tu cliente te dice, ¿cómo fue la primera que me dijiste? Sí, que si lo podemos dejar para dentro de 2 meses o para final de año. Va, perfecto. ¿Qué le contestaría en ese momento? Perfecto. Solo dime qué pasaría si en ese inter
te sucediera algún accidente o alguna enfermedad. Ujú. Sí, es, ok. Digo, es fuerte y le estás contestando con una Ujú. pregunta. Sí, sí, está bien. Y seguramente te va a decir, no, pues no estaría protegido. Y si lo ponemos en situación hoy COVID, ¿estarías dispuesto? Pregunta, ¿eh? ¿Estarías dispuesto a no estar protegido por 2 meses más, justo ahorita que estamos en pleno COVID y que ya estamos empezando con las vacunas? Probablemente te diga que sí, seguramente te diga que no, pero no lo puede hacer ahorita. Ah, ok. ¿Por qué no lo puedes hacer ahorita? Ah, porque no me alcanza. ¿Por qué no empezamos con algo más chiquito? Igual empiezas con un temporal que te pague 200 pesos al mes, pero que no se te vaya el cliente. No, ok. Sí, sí, eso está bien. ¿Va? Entonces, cierre por Cospin, contesto con otra pregunta. Oye, Sí. y sí, por ejemplo, si llegamos a, o sea, si es fácil convertir después estas pólizas chiquitas de sola por protección por un proyecto más grande o sea, más bien de ahorro, porque a lo mejor dicen, no, pues ya tengo mi seguro pues, por tantos miles de pesos, millones, lo que sea, y y a lo mejor luego dicen, no, pues ahora prefiero no invertir en otro hasta, pues, X tiempo, ¿no? No sé. Pues es que ahí va a depender mucho del cliente. Si el cliente está conforme con ese segurito y para él es suficiente esa suma asegurada, pues probablemente esa pudo haber sido la solución final, ¿no? Y la solución que podía ser buena para tu cliente. Y también depende mucho qué necesidad estás cubriendo. Si la necesidad que estás cubriendo es, mi cliente quiere ahorrar para el futuro, quiere hacer deducible de impuestos sus aportaciones, quiere ahorrar para la universidad de sus hijos, aunque le vendas, imagínate este escenario, una persona que tiene un hijo pequeño, no tiene dinero ahorita, pero quiere estar protegido, porque imagínate que le pasa algo y aparte deja al niño. Y eso todo lo vas a ver en tu análisis de necesidades mientras estás sensibilizando. Entonces, estás diciéndole a la persona que debe de ahorrar tal cantidad para llegar a la universidad y poder pagar la universidad del hijo en el futuro. No lo puede hacer en ese momento porque no tiene el dinero, porque igual le ha ido muy mal con la pandemia, pero pues bueno, ya que esto se restablezca, va a volver a abrir su negocio de restaurante que le estaba dejando antes muy buen dinero, ¿va? Entonces, puedes venderle un seguro temporal por 1 año para cubrir que si le da COVID, pues no deje a su hijo sin nada. Y el siguiente año vuelves a atacar la misma necesidad, vuelves a atacar la necesidad de, oye, tú querías ahorrar para la universidad de tu hijo. Y eso no lo estás haciendo, estás protegido, pero no estás ahorrando. Lo que tienes que hacer, Marco, es identificar la necesidad, porque si tu cliente no tiene una necesidad, claro que lo que va a pasar es, bueno, ya cubrí mi necesidad de protección. No necesito cubrir mi necesidad de ahorro. Entonces, en efecto, pues ya no te va a comprar nada. Pero si aparte quiere cubrir su necesidad de ahorro protegido, como podría ser un educativo, pues sería algo adicional. ¿Sí, Marco? ¿Te suena? Sí, ok. Sí, 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 claro. Sí, tiene mucho que ver con la situación en particular de cada cliente, ¿no? Lo que está pasando y demás. Oye, quería preguntarte, ¿y la persona esta que decía que tenía tantos hijos, creo que dijiste 8, a esa persona qué le respondiste o sea, no sé si se llegó a cerrar el negocio o no? Sí, de hecho, realmente yo no hablé con la señora, era su mamá. Era mamá de una amiga mía que tiene 8 hijos, entre ellos mi amiga.
Y hablábamos de cómo era el retiro antes, ¿no? Que en el retiro antes pues, tenías un montón de hijos y tus hijos te iban a mantener. Ahora tienes 1 o 2 hijos y pues si ese uno no se puede mantener solo, pues mucho menos te va a mantener a ti. Pero bueno, esa es la historia de mi cliente. Ok, gracias. No hay de qué. Vamos a pasar al cierre envolvente. Y este es un poco envolver al prospecto antes de comprar. Ya identificaste que hay algo que le duele, algo que quiere proteger, algo que quiere atender, algo que le está preocupando. Sobre ese algo que identificaste, envolverlo. Obviamente, pues tampoco excederse porque pues lo puedes asfixiar y ya decida que es demasiado y no quiere proceder con la solución. Pero entonces el cierre envolvente es identificas un punto en específico y pues envolver al prospecto, ¿no? Antes de comprar. Así se llama el cierre envolvente. Este cierre me encanta, que es el cierre por equivocación. El cierre por equivocación es equivocarte a propósito y al corregirte el prospecto habrás cerrado. Ahí les voy un ejemplo. Ok, entonces me dijiste que quieres pagar con tu American Express, ¿verdad? El cliente no te dijo nada, no sabes ni siquiera si tiene American Express, pero tú te equivocaste y le dices que quiere pagar con su American Express y a meses sin intereses. Entonces, me dijiste que querías pagar a meses sin intereses con tu American Express, ¿verdad? Y seguramente el cliente te va a decir, no, ni tengo American Express, pero podría ser con mi Visa. Ah, en ese momento ya habrá cerrado o pues de plano te dirá que no, ¿no? O sea, al corregirte te va a llevar al cierre. ¿Cómo ven este cierre por equivocación? Les digo que a mí me gusta mucho, porque es así como me equivoqué, ya me habías dicho que sí. Ok, entonces vamos a nuestro siguiente cierre, cierre por compromiso. Y este diálogo lo van a ver en su material de CIA. Y dice, si yo le puedo demostrar y a su satisfacción comprobar que realmente puede retirar su dinero, ¿lo compraría ahorita? Y esto es pensando las objeciones que les da su cliente. ¿Qué pasa si no puedo pagar mi plan? Ahí le podrían contestar, si yo te puedo demostrar que no pasa absolutamente nada si no lo pagas, te enseño un ejemplo de cómo se sigue tomando de tu fondo y el costo de tu seguro, ¿me comprarías ahorita el producto? Sí. ¿Por qué? Porque aquí lo que estás haciendo es una solución, una objeción. En este caso, la objeción de retirar el dinero. Entonces es cierre por compromiso. Ya me dijiste que lo que no te gusta de mi producto es, o lo que te causa miedo es que no lo puedas pagar o que no puedes retirar el dinero. Entonces, si te puedo demostrar que lo puedes hacer, ¿lo comprarías ahorita? Cierre por compromiso. Ok, este cierre también es bastante bueno. Cierre por proceso de eliminación. Aquí vamos a poner todos los peros, ¿no? Este ya es como de las últimas balas, ya que usaste todos los cierres y de repente no te funcionaron, llegamos al proceso de eliminación. Y aquí vamos a hacer preguntas como, ¿hay algo malo con mi producto? ¿Será la reputación de mi empresa que no te está convenciendo? ¿Es la calidad del producto? Y ya de plano, si a todo esto te dice que no, entonces fui yo. Yo no te hice un adecuado trabajo, no te estoy sabiendo transmitir la necesidad de un producto, la necesidad de este producto, como este producto cubre tus necesidades. ¿Qué me dijiste que quieres proteger a tu hijo porque apenas van a nacer, porque
quieres cuidar su educación. El entonces fui yo, créanme que a los clientes les puede tocar mucho, ¿no? Porque es así de, ay, pobre, creo que no le puse toda la atención o pasó algo, ¿no? Entonces es el dinero ahí como para identificar, de repente hay clientes que no te quieren decir que en ese momento no tienen una buena situación económica o la propuesta que ellos originalmente te dieron se fue muy elevada. Puedes llegar con un cliente y que te diga, yo quiero ahorrar para tener una pensión de 50,000 pesos al mes. Y ya que sacas el cálculo, te sale algo estratosférico para que pueda lograr su pensión de 50,000 pesos al mes. Entonces, podría ser el dinero. Entonces, si es el dinero, ¿qué te parece si lo ajustamos y ponemos una cantidad más baja? Y por último, aquí lo que vamos a identificar si es una objeción tipo reflejo o si en verdad es una objeción verdadera las que nos están poniendo, ¿no? Que en verdad no tiene dinero. ¿Va? Entonces, cierre por proceso de eliminación. Ahora, este cierre rebote es muy similar al que habíamos visto antes, de acá, el cierre por compromiso, que le puedes demostrar a un cliente algo que te está poniendo como objeción. Y el cierre rebote es si yo le puedo demostrar la confiabilidad de mi empresa, que las aseguradoras sí pagan, que tenemos un contrato de seguro que es el que respalda esta transacción. ¿Lo comprarías ahorita mismo? ¿Sí? No. Cierre rebote. ¿Va? Y lo que les decía al inicio, la teoría del silencio en el cierre. Hacer una pregunta de cierre y quedarse callados, que era lo que les decía, no teman quedarse callados. Lanzas preguntas de cierre y te quedas callado hasta que hable el cliente, que lo piense todo lo que lo tiene que pensar. Ese silencio incómodo le duele más al cliente que a ustedes, entonces piensen en eso, quédense callados y hasta que su cliente hable. No se sientan incómodos y se pongan a pensar otra vez qué le van a decir. Entonces, la teoría del silencio en el cierre, al hacer una pregunta de cierre, nos callamos y dejamos que nuestro cliente hable. ¿Va? Entonces, ¿cómo te gustaría que te hagamos el cargo? ¿A qué tarjeta? Y nos callamos y dejamos que el cliente piense en qué tarjeta. Piense si va a ser una tarjeta con puntos, sin puntos. O sea, ahí nos callamos. Porque si le empezamos a decir, oye, y si lo haces con tal tarjeta y te va a generar puntos, y si no con esta, y si no te alcanza, lo divides, tú ya estás otra vez como no dejando que tu cliente piense y decida qué es lo que quiere hacer. Entonces, la teoría del silencio en el cierre es, hago una pregunta y dejo que mi cliente la piense. Ok, seguimos avanzando con las técnicas de cierre. Benjamin Franklin, esta la estudian en CIA. Reina, esta la acabas de ver. La técnica de Ben Franklin. Sí, esa la vimos. Fueron de las 4 que vimos, sí. Ok. Oye, ¿te imaginabas que hubieran tantas técnicas de cierre? Porque de entrada ves 4 en CIA y luego ves otras más. No, es que, bueno, de hecho, como yo ya tengo mucho tiempo en ventas y ya he tomado cursos, sí nos han enseñado diferentes, pero sí varía mucho el tipo de producto. Pero esta, la verdad, no recuerdo haberla visto antes, fíjate. Es una muy buena técnica y se dice que Benjamin Franklin la usaba para todo, ¿no? Así de a ver cuáles son las Para negociar. y desventajas, exacto. Pros y contras. Entonces, así se llama esta técnica. Y pues bueno, ya cerramos con esta técnica de Benjamin Franklin
Y pues vamos a hablar ahí de los pasos del proceso. Aquí es un ejemplo. Me imagino que querrá tomar una mejor decisión. Es verdad. ¿Va? Igual, esta es otra técnica de cierre. Ya cuando estamos viendo que nuestro cliente se nos está cayendo, ¿no? Ya te puso muchísimas objeciones. Me imagino que querrá tomar una mejor decisión. ¿Es verdad? Y a todos los que vieron la plática de Moy el lunes, que pues espero les haya gustado mucho, a mí en lo personal me gustó muchísimo su plática. Él alguna vez, en alguna mesa del $1,000,000, hablábamos de pues esos clientes que de repente te ponen 1000 objeciones y objeciones que pues incluso no tienen nada que ver, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un cliente que no cerramos, o sea, tuve una cita con este prospecto de cliente y el cliente prácticamente me decía que se sentía inmortal, ¿no? Incluso me enseñó un video donde él había sido perseguido por un cocodrilo en una laguna en Bacalar, me parece. Me sorprendió muchísimo porque hicimos todo el análisis de necesidades y él me decía, pero pues si no me va a pasar nada, ya me pasó esto del cocodrilo y no me comió. Y sí, en efecto, me enseñó el video, lo correteó un cocodrilo y no le pasó nada. Entonces llegan a ser incluso objeciones absurdas. ¿Qué haces en esos casos? Yo en esos casos les recomiendo que entrenen todo, que entrenen todas estas técnicas de cierre, que realmente utilicen a su cliente como punching bag. O sea, si ya vieron que ya se les cayó, ahora intenten esas técnicas rudas que dices, ¿cómo le voy a decir a mi cliente que me está diciendo que no ahorita, porque no tiene dinero y que lo quiere empezar en un año? ¿Cómo le voy a decir, fírmame aquí que no te vas a morir? Para que en caso de que te pase algo, yo le pueda decir a tu esposa que no quisiste esta solución. Este tipo de técnicas, pues es muy difícil utilizarlas. Pero si ya se te está cayendo el prospecto y ya estás viendo que no hay forma de levantarlo, puedes utilizar este tipo de técnicas, ¿no? Ser un poquito más rudo como esta de me imagino que querrá tomar una mejor decisión. ¿Es verdad? ¿Va? Entonces, esta sería nuestra última técnica de cierre, un poco más ruda, para buscar una respuesta positiva. Y Oye, mover. Pame, es de eso que decías del señor del cocodrilo, porque eso sí es muy común, que la gente cree que no le va a pasar nada, pero tienen una lógica muy tonta. En ese caso, pues el señor dice que lo persiguió un cocodrilo, pero pues no le pasó nada porque el cocodrilo no lo alcanzó, que si lo alcanza, sí le pasa, digo. Sí, claro. Pero tienen esa idea de porque a lo mejor estuvieron, o sea, que convivieron con una persona con COVID y no se contagiaron, entonces ellos son inmunes, ¿no? O cosas así. Pero es el que es, bueno, algo que nos enseñaron, que vimos mucho en CIA, es el poder ubicar a la gente en un escenario real que se pueda visualizar en esa realidad, o sea, ser un poco, o sea, que es un poco agresivo, pero los sensibilizas de que los tienes que ubicar en una realidad de que sí le puede pasar y que ocurriría si pasara. No sé, o sea, no sé si puede aplicar en... Sí, de hecho, el objetivo de ser un poco más rudo, que veíamos esta última técnica de cierre, es justo que los puedas ubicar en la realidad, como decías, y que les caiga ese 20 como más fuerte, ¿no? O sea, qué bueno que te escapaste del cocodrilo en este caso, ¿no? O qué bueno que estuviste con una persona con COVID y no te dio. Pero, ¿tú crees que si volvieras a estar en esa situación, volverías a tener la misma suerte? Pues, es como dicen, o sea, no cae el mismo, o sea, lo que dicen que no cae dos veces el rayo en el mismo lugar, ¿no? Perdón que no me lo sepa bien, pero es eso, o sea, puedes tener suerte una vez, pero dos es muy difícil por cuestiones de probabilidades. Claro. O un simple accidente automovilístico, o sea, cosas que no puedes controlar. Sí, exacto.
y que te puede volver a pasar. No porque la libraste una vez, no te puede volver a pasar. Pero muchas gracias, Reina. Ese es un muy buen ejemplo. O sea, la gente que te dice, ya me pasó esto y sobreviví. Bueno, pues, ¿quieres que te pase otra vez? Igual te pasa otra vez y en esa ya no lo logras. Agresivo, pero sí es lo que me vino a la mente ahorita que comentaste ese ejemplo. Nada, muchas gracias, Reina. Muy buena participación. Bueno, ¿alguien tiene alguna otra duda ya para cerrar nuestra sesión del día de hoy de técnicas de cierre? Espero que les haya gustado. Y como les decíamos, toda la información está aquí y ahorita vamos a subir este video a la clase para que lo puedan ver acá. Va, perfecto. Bueno, pues que tengan buena tarde y feliz mitad de semana.